Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Es un placer nuevamente estar con ustedes en este programa Cuarentena Cultural, que tiene como propósito entregar una cuota de relajamiento y de conocimiento también sobre la literatura que hacemos desde Iquique. Es una literatura basada en hechos históricos, personajes de nuestra memoria colectiva y también personal. En esta ocasión voy a dar lectura a este cuento que se titula El hijo de la luna y espero que sea de su completo agrado. Vamos de inmediato a la acción, pero antes, como siempre les recomiendo, pónganse cómodos, eh, dejen volar su imaginación para que se adentren en esta historia muy humana y muy real. Veamos. En un día menos pensado, una fuerza indómita e implacable se precipitó sobre todo el territorio, llenando de espanto a nuestras casas y apoderándose de nuestras existencias. A partir de ese aciago instante, se terminó rudamente con todo el encanto que hasta entonces tenía mi pueblo. Temprano, una mañana, desde una radioemisora, una voz despótica ordenó: cuando caiga el sol, ningún poblador podrá salir a las calles. Se prohíbe cantar, bailar e inventar poemas, pues cualquiera de esas conductas serán consideradas un delito en primer grado. Los jóvenes deberán cortarse las barbas y raparse las cabezas. Nadie puede hablar libremente con otros. Los que tienen que enterrar a sus deudos deben pedir permiso a la autoridad. En ningún caso pueden los vecinos pararse en sus puertas para echar un vistazo o refrescarse. Quienes piensen o actúen diferente al orden establecido, se les considerará locos peligrosos y por lo tanto, sin ningún miramiento, serán perseguidos y encarcelados. En realidad, para grandes y chicos, esto fue algo muy brutal, ya que desde tiempos inmemoriales compartir, divertirse y manifestar al viento nuestros pensamientos y sentimientos era de lo más natural. Aguantar, aguantar, dijeron algunos conocidos, sin saber hasta cuándo deberían aguantar. Estas señales claras nos demostraban que el territorio entraba en el señorío de la dictadura. Bajo esa circunstancia corrieron 2 semanas, hasta que en medio de una madrugada, cuando una tras otra caían las hojas marchitas de los árboles, el frío se filtraba en los interiores de las viviendas, la ausencia penaba en las calles barrosas, las mentes intentaban en vano conciliar el sueño, los escarabajos se ocultaban en la corteza de los árboles, y unas marchas militares rompían el silencio de los cascotes, irrumpieron unos gritos de una mujer. Fueron tan desgarradores que virtualmente los ratones y los gatos se fugaron abrazados por los techos, presintiendo que se cernía una sombra insana. Con el credo en la boca, mi madre se levantó de su cama, asumiendo que esos alaridos eran de doña Coca, la arrendataria de la casa colindante, quien continuamente tenía unas peleas escandalosas con su pareja, al que por apodo los muchachos mayores del barrio le pusieron Goldfinger. Me imagino que era por el parecido físico al malo de la película de James Bond. No obstante, al poco rato no tuvo la misma certeza, pues los sonidos estridentes parecían juveniles. ¡Ay, Dios! ¿Dónde dejé mi bata y mis pantuflas? Nerviosa, mi madre se preguntó. Una vez que las halló, se las puso con premura y cruzó a oscuras el pasillo largo hasta llegar a la ventana con barrotes de la primera pieza. Con sigilo movió un poco la cortina de cretona
En ese lapso, un hilillo de luz de luna iluminó su nariz pegada en el vidrio. Casi de inmediato, algo muy horrible descompuso por completo su semblante, dejándola boquiabierta. Entretanto, medio somnoliento, yo la seguí en pijama, a pies descalzo y con mi soldadito de plomo entre las manos. Enganchado a su cintura, como pude, eché un vistazo a través de un vidrio roto mal herido con una cinta adhesiva y contemplé atónito cómo a no más de 2 metros estaba Natalia, la nieta de don Lucho. Lloraba desconsoladamente de rodillas en el piso, mientras acariciaba a Chinepra, que flotaba como un náufrago sobre un gran charco de agua rojiza. ¿Qué había sucedido? Mi madre podía adivinarlo, pero no se atrevió a comentar. El hecho fue que, extrañamente, ninguna ampolleta de las casas contiguas se encendió, pese a que podíamos percibir un cuchicheo furtivo de sus moradores. ¿Por qué mi madre y los demás se quedaron paralizados detrás de sus paredes sin hacer nada? La verdad que en ese tiempo no lo pude comprender. Supongo que no pasaron ni 2 minutos cuando un jeep militar se estacionó en el lugar de la tragedia. Resueltos a cualquier cosa, bajaron 3 uniformados muy bien armados con la intención de llevarse al desdichado. El eco de sus botas sonaba seco sobre el pavimento. La muchacha, con su camisón de dormir de franela, manchado de sangre, intentó impedírselo, pero fue imposible. En un 2x3 la desarmaron, dándole violentos golpes de culata en su cuerpo, al punto de dejarla casi inconsciente en el suelo. Mientras el vehículo se acomodaba, 2 soldados tomaron a Chinepra de los pies y los brazos y lo lanzaron como una bolsa de basura en la parte trasera del jeep. El soldado restante, antes de subirse en el asiento del copiloto, le propinó a la muchacha 2 patadas en las costillas. «Para la próxima, te vamos a matar», vociferó el agresor. Con celeridad dieron marcha al motor y se perdieron en un camino desconocido. Mi madre mudó el rostro. Era pánico lo que tenía ahora en sus ojos. «Quédate ahí, no te muevas», me susurró al oído. Una vez que se santiguó, con vacilación abrió la puerta y dio una ojeada a la calle de arriba hacia abajo, varias veces. Segura que nadie estaba en la cercanía, dando unos pasos rápidos, se aproximó a la joven, la cogió de sus axilas y con premura la arrastró con toda su energía al interior de nuestro hogar. Habiéndola recostado en el sofá, recién encendió una luz. Al verla ensangrentada, se persignó y respiró hondo. Resuelta se dirigió hacia la cocina. Al regresar traía en sus manos una fuente con agua, un jabón y un paño limpio. Cuidadosamente comenzó a lavar las heridas, erosiones y moretones que tenía Natalia en su rostro, brazos, piernas y manos. Después, del aparador apolillado que había en la pieza, sacó una botella de las Carmelitas, de esa que sirve para apaciguar la ansiedad, la angustia y el nerviosismo. Vertió algunas gotas de remedio en un vaso de agua fresca y le dio de beber. «Bebe, hija, bebe. Esto te ayudará a calmarte», le dijo con voz maternal, mientras le acariciaba la cabeza dulcemente con las manos de venas gruesas. Paso a paso, la joven comenzó a volver a la realidad, sin parar de llorar y quejarse de dolor. A mi viejita se le humedecieron los ojos de emoción y quedó suspendida en una pausa larga, llena de angustia, dejando a sus labios finos, huérfanos de sonrisa, para toda la vida. Mi desconcierto y con cierta inocente insuficiencia seguía absorbiendo como una esponja todo lo que estaba pasando en aquel episodio siniestro. Sentí mucho más frío y el miedo me paralizó. Yo era alegre y risueño,
Amaba la vida y a mi madre. Pobre madre. De porrazo, la vida dejó de ser para mí algo sencillo y divertido. Entonces solamente atiné a trincherar el soldadito de plomo a mi pecho, como una manera de protegerme de lo desconocido. Mi madre, al reparar sobre mi estado, plegó el entrecejo y con su mano derecha me dio una orden para que me fuera a acostar. Con sinceros e inútiles suspiros, me retiré dando una carrerita hacia mi pieza. Pero debo confesar que esa noche no podía tramar ningún sueño. Aún me veo acurrucado, hecho una bola y temblando. No era para menos. Lo vivido me había dejado muy perturbado, pues había sido testigo de una pesadilla. Durante mucho tiempo me daba miedo la noche. Vivía, en efecto, asustado. El corazón se me subía al esófago mientras imaginaba entes horrorosos que merodeaban por mi cuarto. El trauma incrustado en mi mente recién pude superarlo mucho más adelante, el día en que nos mudamos lejos de mi barrio. Pero, ¿quién era la víctima de ese fatídico lance? Sencillamente, Ginepra. En realidad, era el sobrenombre con el cual conocíamos a este personaje inconfundible, grandote, humilde y con mente de niño. Tenía un rostro sin edad y unos surcos profundos que hablaban de sus pesares, disimulados por una sonrisa inagotable. Andaba con sus pantalones anchos, sucios y montados por encima de su ombligo, un poco obeso de tanto comer todo lo que le daban los vecinos. Su camisa manga larga, amplia, a cuadros, arrugada y mal abotonada, estaba casi siempre protegida con un chaleco de lana de color indefinido. Quien lo viera con su cabello largo, sucio y revuelto, hubiese dicho que era un hombre roñoso y descuidado. Cuando dejaba de darse vueltas y vueltas, se sentaba o echaba en aquella esquina donde se bifurcaban dos calles, los que se van y los que regresan. Desde esa posición estratégica estaba al tanto de quién salía y quién entraba a las casas. Por lo mismo, era conocedor de lo que hacían y de lo que imaginaba que hacían las mujeres, los chiquillos, el zapatero, el pescador, el chino del almacén, el borracho empedernido, la prostituta vieja, el carnicero y la boliviana que vendía ajo. Conocía a todo el mundo y todo el mundo lo conocía. Inofensivo como los pájaros, era incapaz de herir, pese a que en ciertas ocasiones, sobre todo cuando los vibrones se mofaban de él, se ponía agresivo y grosero. Inclusive podía lanzarle algunas que otras piedras. De vez en cuando platicaba con los perros y en otras lo hacía como cualquier objeto que pillaba por algún lado. Si bien no sabíamos dónde había nacido y en qué tiempo había llegado a nuestro barrio descolorido y pobre, no obstante, simpatizábamos con él porque nos hacía reír y olvidar de nuestros problemas cotidianos. Por eso lo considerábamos uno de los nuestros. Jamás requería de una invitación para entremeterse en la fiesta, los partidos de fútbol callejeros, los juegos, la iglesia y los funerales. Sin duda, a nadie le molestaba su presencia. Era el amigo de la patota, el protector de los niños y las mujeres, el loco gracioso que con sus excentricidades ponía patas para arriba los moldes de nuestra vida lenta y sencilla. Habitualmente lo veíamos envuelto en episodios paradójicos que provocaban más de algún desconcierto y risa. Por lo menos yo me divertía muchísimo con sus locuras. Por ejemplo, me acuerdo que cierta vez lo sorprendí enarbolando con todo desparpajo un palo de escoba que hacía las veces de guaripola, mientras seguía con sus pies distorsionados el compás de la banda pueblerina que acompañaba a un entierro.
En otras ocasiones iba a medias rastras en el atardecer, viendo cómo aparecía la luna. Ahí se quedaba embobado mirándola hasta que el astro se durmiera. Con el tiempo descubrí que esa rutina ejercía en él un efecto casi hipnótico y sedante, que lo aliviaba en sus días más oscuros. Hasta hoy me he preguntado por qué tuvieron que matar a ese muchacho grande que era más bueno que el pan y que a todos nos regalaba un poco de felicidad. Pues bien, al retroceder la memoria hacia aquella amanecida, me acuerdo que la soldadesca vigilaba celosamente que nadie anduviera por las calles. De pronto, en medio del silencio sepulcral, todos nos desconcertamos al escuchar la eufórica marcha que venía emitida de un potente parlante instalado en un camión militar. Les aseguro que ese ruido encima de nuestras cabezas era muy difícil de poder ganar el sueño. Por tanto, daba la sensación que la atmósfera se llenaba de ondas amenazantes y tensas que terminaban por ponernos los pelos en punta. Por su parte, Ginepra, quien estaba asilado en un improvisado cuarto del taller mecánico de don Lucho, al sentir tales resonancias, paró sus orejas, igual que un perro al acecho, y sin un motivo claro, dejó escapar una estruendosa risotada. Quizás la pujante música había accionado un mecanismo secreto de su mente, excitándolo a tal extremo que, apoyado en el palo que usaba como bastón, se alzó de su colchón de lana que yacía en el suelo. Con aires de victoria, tomó la frazada que le abrigaba y se la amarró al cuello con una pita, transformándola en una inventada capa. Vació los orines de su basilica abollada y se la puso en la cabeza, imitando un casco. Agarró el tarro de manteca donde guardaba sus cachivaches y en su imaginación descarriada lo convirtió en un tambor. Caracterizado de esa manera, con su propia vara empezó a golpear la lata, pretendiendo seguir el ritmo militar. En una suerte de fascinación, con una pronunciada cojera, inició un desfile inaudito, dando gritos y giros por el cuchitril, persiguiendo a sus fantasmas. ¡Chachán! 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 De rato en rato se escuchaba ese estribillo liberarse de su garganta en diferentes volúmenes y tonos. Fue tanto el alboroto que armó con su canto que llegó a despertar a Natalia, la chica que habitaba un cuartito al lado del gallinero. Mayúsculo desconcierto se llevó la joven cuando salió al patio y divisó a Ginepra a pocos pasos del portón. Corrió hacia él, pero por más empeño que hizo para impedir que escapara en pleno toque de queda, no logró detenerlo. El insano, cual rayo, abrió de un tirón el picaporte de la portezuela y arrancó hacia el centro de la avenida. En el centro del sendero sombrío, sus oídos atraparon la marcha ensordecedora, forzándolo a aumentar el punteo de su tambor a tal punto que los dedos le sangraron. Así pues, sus ojos tomaron la forma tenaz y deslumbrada de la luna llena, y su boca llena de babas como un perro bulldog, balbuceó con torpeza: no quiero que la luna muera, no quiero que la luna muera. Las frágiles manos de Natalia no fueron suficientes para evitar que el hombre remachara la cantaleta una y otra vez. Nada contuvo a su cabeza dislocada. En un santiamén, su imaginación emprendió el éxodo a un territorio enfangado, donde flotaban sincopados rugidos de la multitud, tufo a pólvora, gemidos de dolor perdidos entre la inmensa bóveda del firmamento, revoloteos de gaviotas huyendo de la tristeza y el duelo. Al final,
En medio de su locura, se atropelló con una imagen que había visto en el cine del barrio, donde el enemigo no huía, salía para volverse a alzar y lanzarse en revuelo. En la cúspide de su arrebato, en esa hora en que los demonios se manifiestan con mayor fuerza, se oyó el estruendo de un disparo que cruzó vertiginosamente las nubecitas tibias y errabundas de las alturas, atravesó el corazón de los inocentes y se clavó con saña la campana de sangre del pecho de Chinepra. Tirado en el barrial, un amargo olor a pólvora penetró por su nariz y sus labios azulados. En sus pupilas quedó grabada la imagen congelada y eterna de su asesino, mientras que las mejillas se mancharon de rojo como si hubiera llorado lágrimas de sangre. Antes de exhalar su último aliento, ni más ni menos, en ese absurdo sacrificio brotó un destello, un alivio fugaz, una chispa de esperanza, una leve sonrisa que dibujaba un gozo perfecto, como si la bala homicida finalmente le permitiera cumplir su anhelo, abrazar con candor a la luna, a su madre añorada. Desmadejado, sangrado y lleno de lodo, con la mano izquierda extendida hacia la calle, acaso señalándonos el camino que debíamos recorrer para recuperar la felicidad, quedó con su vista pegada a la luna que se mostraba redonda y llena encima de los cerros. Juraría haber visto a un ser alado que por desafiar las órdenes crueles y ciegas había perdido un ala, desplomándose sobre esa intemperie enajenada. Aún así, se distinguía tan diáfano y puro que las estrellas alcanzaban a traslucirse en su plumaje metafísico. Cuando la pólvora y la soledad calcinaban lo más profundo de su ser, entonces ocurrió el prodigio. Un hilo de luz se encendió de manera abrupta y virtuosa, al tanto que una misteriosa sincronía, el aire se cargó con el aroma de los claveles, lirios y geranios. En aquel momento, entre el susurro del viento y el vuelo húmedo de los insectos nocturnos, su cuerpo se hizo frágil, liviano e incorpóreo, como un sueño apenas recordado. Escaló el aire helado, las nubes y los astros hasta llegar a los brazos largos y resplandecientes de la alta luna. Ella, recostada entre dos estrellas paralelas, lo cobijó en su pecho tierna y materna. Lo besó una y otra vez. Luego lo arrulló como un bebé recién nacido. Le lloró de alegría. El cielo se hizo transparente como un cristal, haciendo desaparecer las lenguas de la oscuridad. Embriagado de luz, Chinepra se durmió con su sonrisa de niño grande. Desde esa vez, como lágrimas en la lluvia, la luna se perdió por mucho tiempo de aquellos cielos, por más que los perros con sus aullidos reclamaban su presencia y los vecinos rogaban por ella en sus rezos. A la distancia pienso, aún en el dolor más fiero y destructor podemos descubrir un margen de amor y sosiego. Aunque han pasado más de 50 años, todavía permanece en mí la huella de ese buen amigo, eclipsado en el mar o soterrado quién sabe en qué fosa del yermo ignoto. Mientras lo repaso en mi retentiva, emerge el semblante dócil de Natalia, colocando los días 30 de septiembre, uno a uno, claveles rojos,
entre largos parpadeos de ausencia y silencio que le desgarran su corazón. En algunas ocasiones, cuando el albor se recoge en el territorio universal, me despierto turbado con esa angustia que me dice al oído: no te olvides, acuérdate de mí. Entonces me agito, siento que el corazón derrite el hielo del tiempo y en mi adentro renace la estampa de ese horrible momento, pero también la estampa de ese hombre simple y delirante, cuya voz enmudecida remeció los cimientos de mi vecindario. Sé que olvidarlo no podría, pues ¿quién más que Chinepra ha conseguido hacerme soñar con la hechura de una luna plena, desvestida y alucinante? Bueno, amigos, amigas, este ha sido el nuevo cuento que les he traído a ustedes para recordar, fantasear con alguna historia colectiva o personal. Espero que haya sido de su agrado. Y les prometo, mañana nuevamente estaré con ustedes con otras de mis historias, aventuras, fantasías para recrear estos momentos de cuarentena que obligatoriamente tenemos que seguir todos los chilenos y chilenas. Realmente un placer compartir con ustedes estas historias. Hasta siempre, amigas y amigos.